Noticias en síntesis. Para entrar en contexto. Gladys en Éxitos. Y voy con el resumen de noticias de la página de la Casa Unión Radio. Leemos: la constitucional del TSJ suspende actual Dirección Nacional de Voluntad Popular. Indica la sentencia con ponencia del magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, que se nombra una junta directiva ad hoc para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario de la mencionada organización con fines políticos, presidida por José Gregorio Noriega Figueroa. Estará además conformada por el ciudadano Guillermo Antonio Luces Osorio como secretario general y la ciudadana Lucila Ángel Pacheco Bravo como secretaria de organización. Seguimos también con la página de la Casa. Leemos que Protección Civil y Polibaruta evalúan posibles daños por precipitaciones. DF leemos: Bolsonaro dio positivo a coronavirus. El presidente de Brasil tiene 65 años, uno de los más escépticos del mundo sobre la gravedad del coronavirus. Informó este martes que dio positivo por COVID-19 y comenzó a ser tratado, entre otros, con cloroquina. Durante los últimos meses, Bolsonaro ha desafiado casi a diario el virus, al que llegó a calificar de gripecita, circulando por las calles en plena cuarentena, al asistir a actos públicos sin la máscara respectiva, abrazando y besando a partidarios sin cuidado alguno y con un desdeño constante frente a la enfermedad. Pero además el anuncio lo hizo que está, en efecto contagiado de coronavirus sin el tapabocas, por ejemplo. También AMLO da negativo en coronavirus antes de visitar a Trump. Europa Express, 538.000 muertos con más de 11,6 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo. Colombia acumula 120.281 casos y 4.210 muertes en 4 meses de pandemia. Destaca EFE, que también reporta: Argentina suma 2.632 casos de COVID-19 y registra su récord de 75 muertes. AFP, la Organización Mundial de la Salud, habla de la peste bubónica, dice que no representa una amenaza grave en China. Subraya que la peste es rara y que por lo general se encuentra en ciertas regiones del mundo donde aún es endémica. Explican que la peste bubónica ha estado y está con nosotros desde hace siglos. Esto lo señaló la portavoz de la OMS, Margaret Harris, durante una conferencia de prensa en Ginebra. Vicepresidente de Ecuador renunció al cargo. Otto Sonnenholzner renunció este martes al cargo tras 18 meses en funciones. Abrió el camino para la designación del segundo gobernante del gobierno de Lenín Moreno, que terminará el próximo año. Y cerramos con esta del país. Estados Unidos amenaza con expulsar a los estudiantes internacionales cuyas clases sean en línea. De esto vamos a hablar en la segunda parte de Gladys en Éxitos. Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Y en esta primera hora de Gladys en Éxitos vamos a revisar los resultados de la encuesta en COVID sobre la situación en Venezuela. De hecho, destaca como información relevante de esta consulta en COVID que Venezuela sigue a Nigeria en pobreza y desigualdad, algo dramático realmente. Tenemos para conversar sobre el tema a Luis Pedro España, psicólogo, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, quien conoce perfectamente de este informe que se realiza con frecuencia. Este es el periodo 2019-2020 y que fue dado a conocer este martes. ¿Cómo estás, Lero? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Gladys. Bueno, sí, hoy presentamos los resultados de la COVID 19-20. Fue 19-20 porque la data se comenzó a recoger el 15 de noviembre y terminamos, en marzo del 2020, hasta donde pudimos levantar la información. Es una encuesta más robusta que de los años anteriores, recoge más información, fue mucho más, se utilizaron más dispositivos electrónicos para el levantamiento de esa información. Es decir, tenemos una data muy buena y una radiografía muy buena del país. Y bueno, nada, efectivamente, como estás diciendo, los niveles de pobreza que nos dieron, comenzamos a tratar de compararlo con otros países de la región, porque cada vez más Venezuela deja de parecerse un país suramericano. En algunos indicadores parece más bien un país centroamericano, y en otros indicadores, como bien dijiste, es un país de algunos de los países africanos, específicamente
en lo que se refiere con pobreza de ingreso, y utilizando, digamos, los indicadores que permiten comparar de manera internacional, Venezuela se parece a los países que tienen alto índice de fragilidad política. Y además esa es como nuestra condición. El índice de fragilidad política es como de fragilidad institucional, son este tipo de estadísticas que llevan distintos organismos multilaterales para ver no solamente dimensiones sociales y económicas, sino también dimensiones como política e institucional. Y ese es un índice donde Venezuela está junto a países como Nigeria, como Chad, como el Congo, como Zimbabue, y con esos países también nos parecemos, porque evidentemente hay una relación entre la debilidad institucional de los países y la capacidad que tienen para atender sus problemas. Cuanto más frágil eres desde el punto de vista institucional, pues menos capaz eres para atender tus problemas sociales, pues, ¿no? Y eso es lo que nos ha estado pasando, por lo menos en los últimos 5 años, además de la situación, digamos, caótica desde el punto de vista económico. En los últimos 5 años, pero te quería preguntar, Luis Pedro, y con relación al estudio que han hecho de esos países, por ejemplo, que tienen una gran fragilidad política y con lo cual, por supuesto, no han podido instrumentar políticas eficientes en el tiempo. ¿De cuánto tiempo aproximadamente estamos hablando? ¿Qué países como Nigeria están en esa condición? Ahora ya conocemos a esos países tan vulnerables y con una situación de pobreza dramática, pero ¿cuántos años, por ejemplo, tienen esos países en esa dinámica? Bueno, que por supuesto cada país tiene como su propia historia, pues, ¿no? Propia realidad. Y es como el caso, claro, y como es el caso de Venezuela. O sea, Venezuela, digamos que nosotros comenzamos a deteriorarnos desde el punto de vista socioeconómico, específicamente a partir del 2013, y con absoluta claridad a partir del 2015, pues, ¿no? O sea, cuando se acabó el boom petrolero y se insistió en una política económica de devastación, de control de la economía, y de destrucción del aparato productivo nacional, que fue una práctica sistemática durante los últimos 5 años. Pero en los últimos 2 años, que es cuando se ha profundizado la crisis institucional de Venezuela, es cuando la pobreza ha crecido más. O sea, ya no vista desde el punto de vista solamente del ingreso, sino de un conjunto de elementos que están asociados con la pobreza, como es la calidad del empleo, el nivel educativo, las características de la vivienda, el acceso a los servicios públicos y, por supuesto, también el ingreso. Pues entonces nosotros pegamos un salto en este último año, finales del 2019, principios del 2020, comparado con mediados del 2018, que fue cuando se hizo la ENCOVI 2018, pegamos un salto en esta pobreza multidimensional que no solamente considera el ingreso, de 51% de los hogares a 64.8% de los hogares, casi 65% de los hogares. Entonces ese último salto es como algo así como la guinda del plato, pues, ¿no? Que además del que venimos acumulando todo ese conjunto de políticas que finalmente lo que hicieron fue destruir el aparato productivo nacional, los últimos 2 años han sido de una catástrofe institucional que impide que las cosas que pudieran hacerse se hicieran. Lo que pasa es que además también te pido lo del tiempo un poco para entender las dinámicas, ¿no? De cuando tú tienes esas fragilidades políticas y erradas políticas también públicas, ¿cómo tú puedes acabar con un país en tan poco tiempo? Porque uno podría suponer que, bueno, esto puede ser resultado de una guerra, esto puede ser resultado de décadas, pero en el caso de Venezuela estamos hablando de un periodo muy corto de tiempo, en realidad, para llegar a estas circunstancias al punto de parecernos a Nigeria. Sí, a ver, lo que pasa, lo que ocurre con estos deslaves sociales es que actúan muy rápidamente hacia abajo, a su deterioro, pero después remontar las curvas, o sea, remontar las situaciones tarda más tiempo. Es decir, la situación social es muy sensible a el deterioro económico, pero después el progreso económico tarda mucho o tarda más en mejorar la situación social, pues, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estos 5 años son realmente devastadores. O sea, es una caída del 70% del Producto Interno Bruto. Es decir, nosotros tenemos 70% menos cantidad de bienes y servicios de los que se producían en este país hace 5 años. Entonces,
la devastación es colosal, pues, ¿no? Porque no solamente fue, digamos, que cerraste empresas, que se precarizó el empleo, de que creció el empleo informal, sino es que además se te fue la gente. O sea, 5 millones de venezolanos han salido, según ACNUR, según las cuentas de Encovi, a nosotros nos dan, en los últimos 3 años han salido 2.600.000 personas, lo cual corresponde con las estadísticas también de ACNUR, y además esos son 5 millones de personas que son además los más jóvenes y además también jóvenes que tenían altos niveles de educación. Es cierto que en el último año y medio, comenzaron a salir personas de edades mayores, es decir, mayores de 40 años, entre 40 y 50 años, e inclusive personas con niveles educativos inferiores al promedio del país, es decir, de educación media. Eso lo único que te dice es que ya la crisis profundiza tanto que inclusive aquellos sectores que anteriormente veían que no tenían competitividad para irse a otro país, pues entonces ya están dispuestos, pues, a asumir esos riesgos dada la situación de precariedad que viven en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso me gustaría que habláramos un poco más de esos factores que inciden en lo que denominan pobreza multidimensional, que en el caso de Venezuela, como bien dice, pasó de 51% en el 2018, 64,8% en el 2019, y todavía creo que no están ni siquiera sumando, por ejemplo, consecuencias como la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, al regreso me gustaría que habláramos, profesor Luis Pedro España, sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, sobre esos factores, cómo está Venezuela, aunque yo creo que la gente entiende bastante bien su realidad, la vive, es un drama diario, pero igual, bueno, para hacer esa radiografía en los próximos minutos de cómo estamos en esa pobreza multidimensional. Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Seguimos conversando con el profesor Luis Pedro España, sociólogo, es investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, se encarga de este informe que se presenta anualmente, la encuesta Encovi, donde nos hacen una radiografía del país y desde el punto de vista socioeconómico, también, por supuesto, con la ciencia política. El informe de este año, por ejemplo, evidencia o ratifica que 96,3% de los hogares venezolanos son pobres desde el punto de vista de ingreso y la tendencia de deterioro de la alimentación continúa. En cuanto a pobreza multidimensional, lamentablemente, bueno, es un crecimiento. Este crecimiento no es para uno positivo porque es de 51% de pobreza multidimensional a 64,8% en 2019. Uno quisiera otro tipo de crecimiento, profesor. Y bueno, ¿nos podría dar esa radiografía de la pobreza multidimensional? Sí, nosotros comenzamos a calcular la pobreza multidimensional. Eso es una metodología que desarrolló la CEPAL junto con algunas otras universidades, la Universidad de Oxford específicamente, y la comenzamos a utilizar porque, claro, la pobreza de ingresos, es decir, la insuficiencia de ingresos para satisfacer las necesidades ha sido tan universal en Venezuela que entonces todos calificamos como pobres. Entonces lo que recurrimos fue a este tipo de cálculo, que es un cálculo que es una especie como de promedio de diferentes dimensiones. Básicamente son 5 dimensiones: calcula empleo, o incorpora empleo, educación, servicios públicos, vivienda, y también ingresos, pero no solamente ingresos, sino también patrimonio, es decir, bienes semidurables que tienen en el hogar, etcétera. Entonces, lo que vimos es que este aumento, la razón fundamental de ese aumento tiene que ver con dos de esas dimensiones. La de estándar de vida, es decir, la de ingreso y patrimonio de la familia, que crece mucho, que ese de 43% de privación en estándar de vida que tenían los venezolanos en el año 2018, pasamos a 54% entre el 2019 y el 2020. En el caso del empleo, en lo que asistimos en este año y medio fue una precarización aún mayor del empleo. Se redujo el empleo formal, aumentó el empleo
informal, y algo que es muy importante y que es muy sensible para el tema de la pobreza, y es que la tasa de actividad de las mujeres en Venezuela se redujo. Y esa reducción de la tasa de actividad, es decir, de las mujeres en el mercado laboral, eso repercute de manera directa en los hogares porque todas las tendencias indican que el ingreso de las mujeres son ingresos que de manera neta entran al hogar. En el caso de los hombres no necesariamente es así, pues, ¿no? Entonces, cuando las mujeres dejan de trabajar, y no dejan de trabajar porque les da la gana, sino dejan de trabajar porque no hay, digamos, dónde trabajar, porque el costo de oportunidad, es decir, el costo de dejar la casa, dejar los hijos, exacto, dejar de cuidar lo doméstico para ir a ganar una miseria, porque esa es la palabra, pues entonces la tasa de actividad de las mujeres ha descendido. Otra de las cosas sí, dime, Gladys. Profesor, y con relación a la dolarización, ¿cómo ha incidido en esta pobreza multidimensional? Porque esa es una realidad. En todos los sectores se está utilizando el dólar como moneda de transacción y también de pago de salarios, en fin, en algunos casos bajo el esquema de bonificación. ¿Esto ha ayudado en algo? Eso lo que ha hecho es, bueno, efectivamente a una parte de la población la ha ayudado para no estar en esa situación de pobreza de ingreso. Pero una de las cosas una de las consecuencias más importantes de que una parte de la población, digamos que o bien recibe remesas o bien genera divisas desde lo que hace en Venezuela, lo que ha hecho es incrementar la desigualdad. Los cálculos de desigualdad que hemos hecho a partir de este ENCOVI indica que Venezuela sería el segundo país más desigual de América Latina, después de Brasil. Y este aumento de la desigualdad es producto de que una parte del país no fue que se dolarizó, sino que tiene una remuneración en dólares mayor que cualquier remuneración que sea en bolívares. Si bien es cierto que, como tú dices, toda la economía está referenciada al dólar, solamente una parte muy pequeña de la población tiene unos ingresos en dólares suficientes como no solamente para cubrir sus necesidades, sino inclusive un poco más allá. Pues, y eso lo que ha hecho es que seamos un país más desigual. Pero te mencionaba el caso del empleo, porque una de las cosas que también demuestra la encuesta es que el 75% de los venezolanos está trabajando más de 35 horas a la semana, es decir, que están dedicándole más de lo que sería un tiempo completo. Y eso lo están haciendo porque están realizando varios trabajos para ganar, digamos, un sueldo, una remuneración, porque sueldo casi no hay, lo que son remuneraciones por cosas que se hacen adicionales, pues, ¿no? Entonces tenemos una parte de la población que trabaja mucho y gana muy poco, o sea, está casi que para cubrir las necesidades menos que esenciales, y tenemos otra parte de la población que seguramente también trabajará mucho, pero que tiene una inserción en la actividad productiva, que tiene acceso pues a la remuneración. Eso tiene que ver con las cosas que las personas hacen, que digamos tienen valor agregado sobre todo para el exterior, porque cuando un venezolano que trabaja, o bueno, una persona que trabaja en Venezuela y gana en dólares, mucha de esa remuneración, cuando es importante, es porque está prestando servicios al exterior. Y entonces, por supuesto, eso es lo que ha hecho que sea mucho más productivo, pero también hace que sea más desigual porque muy pocas personas tienen acceso a esas fuentes de empleo a distancia. Claro, pero también tienes una realidad que una economía como la nuestra obliga a un ingreso mínimo para cubrir medianamente lo esencial de por lo menos unos 400, 500 dólares mínimo como salario. Y eso lo gana, como bien dice pues nuestro invitado, en un porcentaje muy reducido de la población. Entonces, el que tiene ahorita, por ejemplo, en sus manos 100 dólares, 200 dólares, tampoco, digamos, no es suficiente para poder cubrir sus necesidades básicas. Entonces, bueno, seguimos entrampados en una dinámica de crisis severa. Y la pregunta final, profesor, es, nos prometieron hace 20 años crecimiento, pero en realidad lo que hemos visto, utilizando esa palabra, es crecimiento de la pobreza y de la desigualdad dentro de un marco de socialismo del siglo XXI, una cosa increíble, y todavía hay algunos que siguen apostando y creyendo a este modelo. Reflexión final con relación a esto, porque además vemos que están empeñados en mantener el mismo guión político, económico, social.
Bueno, por supuesto, la mala noticia detrás de todo esto, que inclusive es mucho peor a todas las evidencias que tenemos de deterioro social, es que no hay ningún indicio de mejora. Y no hay ningún indicio de mejora porque hasta que no cambie el conjunto de las políticas públicas, pero ya hemos llegado a un nivel que ya no solamente depende de lo que haga Venezuela, o de lo que hagan los gobiernos en Venezuela, o de lo que hagamos los venezolanos, sino depende de que nos podamos volver a insertar en el mundo. O sea, la pandemia del coronavirus, una de las cosas que nos indicó y que nos puso ahí de relieve, es que Venezuela comienza a tener problemas de contagio como 2 o 3 meses después que el resto de América Latina. Y la razón fundamental es el aislamiento. El aislamiento del país es lo que, mientras sigamos siendo un país aislado, mientras sigamos un país que los organismos internacionales no quieren saber nada de nosotros por el gobierno que tenemos, que los organismos multilaterales no quieren saber nada de nosotros, que el sistema financiero internacional no tiene ningún tipo de confianza y no tiene ningún tipo de credibilidad frente al gobierno, pues entonces mientras eso siga así, nosotros vamos a seguir en esta situación porque llegamos a un punto en el cual sin ayuda internacional, pero sin ayuda internacional muy importante, nosotros no vamos a poder revertir la situación social de Venezuela. Entonces hemos dejado de tener de hace tiempo, pero ahorita con más claridad, esto ha dejado de ser un problema económico y social y se ha convertido en un problema político, porque el aislamiento del país es un problema político. Y se evidencia además lo dependientes que somos del mundo, como bien decía usted, cómo se acabó con el aparato productivo y buena parte de lo que tenemos como fuente de ingresos viene de afuera. Bueno, necesitamos todo prácticamente, ¿no? De afuera. Claro, pero, pero como no lo podemos traer porque no tenemos capacidad de compra o porque nadie cree en Venezuela, nadie cree en el gobierno de Venezuela, entonces dependemos de afuera, pero sin que afuera nos puedan atender o nos puedan vender nada. Entonces el saldo es carencia, el saldo es privación, el saldo es necesidades no satisfechas. Excelente. Gracias, profesora, por haber compartido con nosotros esta información que justamente la compartieron ellos hoy, el último informe de resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida en COVID, correspondiente al periodo 2019-2020. El profesor Luis Pedro España es sociólogo y es también investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Está detrás de este trabajo que evidencia la realidad de Venezuela, que la conocemos bastante bien en la cotidianidad, pero siempre duele, por supuesto, saber por ejemplo, Venezuela está siguiendo a Nigeria en pobreza y desigualdad. A esos países nos estamos aproximando, no a los de primer mundo, ni siquiera a los que están en vías de desarrollo, nos estamos distanciando de ellos. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros hoy. Tenemos que hacer una pausa y en breve volveremos.